Shalom Ubrajá, Shavuot Baraj, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, desde Hashem, vamos a estudiar la página 5 del Tratado de Nazir. Ante todo, antes de comenzar, excusarme por un error ayer que cometí antes de Shabbat. En la explicación, no es Dalila la que estuvo presionando a Shimshon para que le dé la respuesta a su adivinanza. Eso va a ser posteriormente, que es Dalila la que le presiona para que le recuente el secreto de su fuerza. Bien, pero los hechos que estamos mencionando aquí están mencionados en el capítulo 15 del libro de Shoftim, y ahí es donde podéis ver efectivamente cómo ocurrió el caso que contamos. Nos dice la Gemara, dice, un Nazir Olam ejecutiv. ¿Dónde está escrito esta ley del Nazir Olam? Habíamos visto que un Nazir Olam es una persona que se hace Nazir para siempre, y tenía una diferencia con el Nazir Shimshon. Dice, de Tania se enseñó una veredita, Rabbi Omer, dijo Rabbi, Absalom Nazir Olam Haya. Absalom, el hijo del rey David, era un Nazir Olam. שנאמר, ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה ואשלם נדרי, אשר נדרתי להשם בחברון. Es decir, Absalom, cuando quiso empezar a hacer su rebelión contra su padre, empezó en secreto. Él quería abandonar la ciudad. ¿Qué hizo? Le dijo a su padre, déjame, voy a ir a pagar mi deuda de mi promesa, de mi neder, al Mishkan. Bien, entonces quería salir de la ciudad. Le dijo así. ¿Qué le dijo? Le dijo a Absalom al rey, voy a ir y voy a pagar mis korbanot, las ofrendas de mi Nezirut que yo he prometido a Hashem en Hebrón. ¿Y qué tomó? Y Absalom, Nazir Olam. Absalom se prometió que iba a ser Nazir Olam. Megaleach Echad Leshenem Asar Chodesh. Y este Absalom, que vimos que el Nazir Olam, la diferencia con el Nazir Shimshon, ¿cuál era? Que el Nazir Olam se podía aligerar el pelo. Si se volvía muy pesado, se podía aligerar un poco el pelo. Y dice, y Absalom, que era Nazir Olam, se cortaba el pelo una vez cada 12 meses. Pero no sabemos, Shenemar dice el versículo, Vayhi Mikesh Yamim, le Yamim. Fue al cabo de los días por los días. ¿Sí? Que ahí se recortó el pelo porque Kaved Alav, porque era muy pesado para él. Así es como dice el versículo. Entonces, Vayalev, ahora, ¿qué vamos a hacer? De este Yamim, de estos días que menciona el versículo, vamos a hacer una Gezerah Shabbat. Dice, Vayalev Yamim, Yamim, mi Bet Arejoma. ¿De qué concepto vamos a aprenderlo? De las Bate Arejoma, las casas que están dentro de una ciudad amurallada. Sabemos que hay una ley en la Torá que nos habla de una persona que vende una casa dentro de una ciudad amurallada, tiene un año para recuperarla. Dentro de un año puede él mismo pagar su deuda y recuperar su casa. Entonces dice, Mahatam Shenemasar Hodesh, igual que en la ley de las casas de las ciudades amuralladas, dice, dice que son 12 meses. ¿Y de dónde lo aprendemos? Dice, Yamim Tiye Geulato, los días serán su redención. Y Yamim ahí sabemos que es un año. Entonces aquí también, Afkan, en cuanto a Absalom, que dijo, Vaimi que es Yamim, que fue al cabo de los días, son Shenem Asar Jodesh, 12 meses. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dice, Megalea Jajat le Shoshim Yom. Dice, no, Absalom se cortaba el pelo una vez cada 30 días. Y él va a explicar más adelante su motivo. Rabbi Yossi Omer, Megaleach, Me'erev Shabbat le Shabbat. No, una vez por semana, del viernes al viernes. ¿Qué matzinu? Bebenem Melahim, porque así hacían los príncipes. Shemegalahim Me'erev Shabbat le Shabbat, que se cortaban el pelo cada viernes. Y Absalón, que era el hijo del rey David, entonces también hacía así. Ahora vamos a explicar cada uno de esos puntos de vista. Dice, Maita ama de Rabbi. ¿Cuál es el motivo de Rabbi? Que decía que se cortaba el pelo una vez por año. De Yalev, mi bate Arejoma, porque él lo aprende por la que es de la Shabbat, de las ciudades amuralladas. Pregunta la Gemara, Beha Rabbi Hu de Amar. ¿Acaso no es Rabbi el que dice, cuando dice Yamim te Egedulato, Shen Yamim Pejutim Ishnaim? Rabbi explica en esa misma ley que dice que cuando dice Yamim te Egedulato,
los días serán para su redención, dice por lo menos son 2. Entonces, ¿por qué me dices 12 meses? ¿Con 2 días ya vale? Dice, Haiges de la Shabbat, Mishum Kovet Nami, Gamir. Dice, no, pero aquí la que es de la Shabbat, ¿por qué la estamos aprendiendo? Por el hecho de que decía, Kikabed Alab, porque el pelo ya le pesaba. Entonces, ¿cuándo le va a pesar el pelo? Después de 2 días no le pesa el pelo. ¿Sí? Yamim, Leka Kovet, no le pesa el pelo después de 2 días. Entonces, tomamos el otro extremo, que es el final del tiempo que fijó para las ciudades amuralladas, y eso es un año. Vema Bishteshanim. ¿Y por qué no dices que son 2 años? ¿Por qué? Porque tenemos otro versículo en la Torah que nos dice, Dichtiv, Yamim, cuando Yosef estuvo preso en la cárcel después de interpretar los sueños del copero y del panadero, dice la Torah, y fue al cabo dos, de 2 años de días. Bien. Y ahí también utiliza Yamim, la palabra Yamim. Hagamos la Gezerá Shabbat de Yamim a Yamim. Y Yamim son 2 años. Danim Yamim She'en Imahem Shanim. Mi Yamim She'en Imahem Shanim. Dice no. Porque nosotros aprendemos una explicación para la palabra Yamim que está suelto, sin estar acompañado de otra palabra que es Shanim. De otro lugar donde también está suelto, sin la otra palabra Shanim. Aquí dijo Shenataim Yamim, y en el otro dijo solamente Yamim. Entonces aprendemos de uno que está escrito de manera similar. Entonces yo no puedo tener una prueba de esto. ¿Por qué? Porque junto con la palabra Yamim también está la palabra Shanim, los años. Entonces pregunta nuevamente la Gemara, de Ema, digamos, Bishloshim Yom, que son 30 días. Dichtiv, porque está escrito Ad Chodesh Yamim, hasta 30 días. ¿Sí? Hasta 30 días, hasta un mes de días, 30 días. Danin Yamim She'en Imahem Chodashim, Yamim She'en Imahem Chodashim. Respondemos lo mismo. Aprendemos para un versículo en el que solamente está escrito Yamim, sin estar acompañado de otra cosa, y un versículo en el que también está solo. Y aquí, como no está solo, sino que pone Chodesh Yamim, entonces no lo voy a aprender. No te traigas la prueba de aquí, Sheyeshim Chodashim, que tiene también la palabra Chodesh. Pregunta la Gemara de Ema, ¿por qué no decimos Shayab Shalom, que Absalom se cortaba el pelo una vez cada 30 días? Y la aprendamos de aquí, Miyamim Yamima, de días en días. ¿De qué está hablando? Está hablando de la hija de Yiftach Giladi. Yiftach fue uno de los jueces del pueblo de Israel también, en la época de los jueces, y él antes de empezar su guerra, hizo una promesa a Hashem, dijo, yo te prometo que si me das a mi enemigo mi mano, lo primero que salga a recibirme cuando yo vuelva a mi casa lo voy a sacrificar para ti. Y desgraciadamente lo primero que salió a recibirle fue su hija. Entonces, hay una discusión en los sabios si realmente la sacrificó o no la sacrificó. Lo que sí fue es que la mandó al bosque durante un tiempo para que se llorase, se preparase, etc. Y ahí nos dicen que las jóvenes la iban a visitar Miyamim Yamima, de días en días, 4 veces por año. Entonces, si dice 4 veces por año, un día cada 4 veces por año, que son cada 3 meses. Cada 3 meses iban un día. Entonces dice, responde la Gemara y dice lo mismo. Dani Yamim, mi Yamim. Si nosotros vamos a aprender para que sea Shabbat de la palabra Yamim para otra palabra Yamim, pero no ven Danim, Yamim y Yamima. Es decir, es una palabra similar, pero no está escrita igual. Muy bien, pregunta la Gemara. Umay nafkamina. ¿Y cuál es la diferencia? Vehatana de Rabbi Ishmael, si se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. Una que será Shabbat sobre los Pesukim, Veshaba Cohen, Uba Cohen. Es decir, se enseñó en ese Beta Midrash de Rabbi Ishmael, se utilizó 2 Pesukim que no están escritos exactamente igual para hacer una que será Shabbat. Uno dice, y volverá el Cohen, y otro dice, y vendrá el Cohen. Lilmod, Shezohi, Shiva, Vezohi Bia. Es decir, para enseñarnos que uno es que vuelve y el otro es que viene. En cuanto a las leyes de la casa en la cual hay una mancha de tzaraat. Y puesto que vemos que se aprende una Gedera Shabbat, cuando las palabras no son iguales, sino que solamente son similares,
Entonces también podríamos aprender Yamim de Yamima. Entonces responde la Gemara y dice, Hane Mille, eso que nosotros aprendimos de palabras que no son exactamente iguales. Eja de Leka de Damele, eso es porque no hay otras palabras que sean iguales. Abaleja de Ika de Damele, pero aquí sí que tenemos ejemplos en la Torah donde sí está escrita la misma palabra. Entonces no me puedo basar en una palabra similar, sino en la misma. Ni de Damele y al final. Se aprende de aquella que es igual. Muy bien, continúa la Gemara y dice, Ica de hambre, hay quienes dicen, Mená yadeinan de Holt lata y argin hazimna. Ah, ¿cómo podemos saber que cada tres meses iban un día estas jóvenes que iban a visitar a la hija de Yiftach? Dilma arba zimne beshata, a lo mejor iba de 4 días seguidos, o a lo mejor iban 4 días, no cada 3 meses, ¿sí? Arba'a yarjin hazimna. Teren Yarjin, Bejazimna, a lo mejor iban 4 meses de una vez, 4 días de una sola vez, o 2 y 2. Bien. Entonces, por eso no podemos decir que es cada 3 meses. Rabbi Oray Omer. Entonces, esta era la opinión de Rabbi, que lo aprendía de la Gezerá Shabbat de Yamim Yamim. Ahora, Rabbi Oray que dijo, Megaleach Ahad Shoshim Yom. Él se afeitaba una vez cada 30 días. Maitama, ¿cuál es el motivo? Que Gabe Kohanim, en cuanto a los Kohanim, está escrito Mishum Deika Kobed, es decir, los Kohanim que servían en el Bet HaMikdash tenían prohibido dejar crecer el pelo más de 30 días. Ze Mishum Deika Kobed, ¿por qué? Porque ahí ya se volvía pesado el pelo. A Hanami, entonces aquí también vamos a decir que Absalom se recortaba el pelo cada 30 días. Deika Kobed, porque es cuando ya el pelo se vuelve pesado. Rabbi Yossi Omer dijo, Rabbi Yossi, Megalea Me'erev Shabbat Le'erev Shabbat. Rabbi Yossi que dijo que una vez por semana, el viernes. Entonces dice, pregunta la camarada y dice, si se afeitaba, si se cortaba el pelo así, Maika Bene Lesheara Joy. Entonces, ¿qué diferencia había entre Absalom y el resto de sus hermanos? Como estaríamos diciendo que es un nazir, que a fin de cuentas se corta el pelo igual que todos los demás. Y dice Yom Tov Shechal Yod Bem Shabbat. ¿La diferencia cuál sería? Cuando Yom Tov cae en medio de la semana, de Ajoy y Megaljín, lo Megalea. Es decir, que los hermanos sí que se van a recortar el pelo en honor al Yom Tov, y él no lo haría. Y Nami, si es así, le galuje min zafra de meale de shavta, sheajoy megaljín, y hulo megalea atpanian. Dice, además, otra diferencia que podría ser que es que los hermanos se cortaban el pelo en la mañana del viernes, y él, para marcar la diferencia, no lo hacía hasta la tarde, antes de la entrada de Shabbat. Muy bien, ahora la Gemara trajo del versículo, dice, Vayimi Kesar Vayim Shana, que al cabo de 40 días, que es cuando Absalón le dijo a su padre, voy a ir a pagar mi deuda. Pregunta la Gemara, Hane Arbaim Shana, Maya Baitayu. Es decir, ¿desde cuándo contamos estos 40 años? Rabbi Neora Yomer, Mishum, Rabbi Yoshua, dijo el nombre de Rabbi Yoshua, Leketz Arbaim Shana, Sheshaul, Shesha'alu, perdón, la Melech. Es decir, después de 40 años de que el pueblo Israel se pidieron un rey. Es decir, después de la época de los Shoftim, llegó Shmuel Anabí, que era el dirigente espiritual del pueblo de Israel, y vinieron todo el pueblo a pedirle a Shemuel, queremos un rey como el resto de pueblos. Hashem no estaba de acuerdo, no estaba contento, pero al final les dijo, ¿sabes qué? Dales un rey, y les dio a Shaul. Bien, después de ese momento en el que pidieron un rey, 40 años después es que llegó Absalom a decir, voy a pagar mi deuda de Nezirut. Muy bien. Tana, y se enseñó en una vereita. Ota Shana Shesha'alu Lahen Melech, ese mismo año que le pidieron un rey a Shemuel, y Shanat Eser le Shemuel Ramati. Era el 10º año en el que Shemuel era el líder espiritual del pueblo de Israel. Israel, Mishmuel, Melech, el 10º año que él estaba al cargo del pueblo. Muy bien. Entonces ya vimos Nazir Shimshon y Nazir Olam. Muy bien. Ahora vamos a ver una Mishnah que puede que sea la Mishnah más corta de todo el Shas. Dice así, solamente son 4 palabras. Dice Stam Nezirut Sheloshim Yom. Es decir, cuando alguien dice voy a ser Nazir
sin especificar, lo mínimo son 30 días. Dice la Gemara, Menahanemile, ¿de dónde yo sé que estos son 30 días? Amar Rab Matna, dijo Rab Matna, Amar Kra, dice el versículo, Kadosh Yiye. Es decir, en cuanto al Nazir, dice el versículo, Kadosh, consagrado será. Ahora, Yiye, la palabra Yiye, se escribe Yud Hei, tiene un valor numérico de 30. Yud vale 10, hay 2 veces Yud son 20, Hei vale 5, hay 2 veces 5 son 10, 20 y 10 son 30. Entonces, Kadosh Yiye, 30 días. Ahora, Barpeda Amar, Keneged Nazir Nizro, Ha'amurim Betorah, Shloshim Hazar Echad. Dice, no, en realidad son 29, como las veces que está utilizado la palabra Nazir o Nizro, haciendo referencia al nazareato, en el texto que habla del Nazir dentro de la Torah. Está 29 veces Nazir o Nizro, entonces son 29 días. Pregunta la Gemara, Radmatna Nami Nelach mi Nazir Nizro. Entonces, ¿por qué Radmatna no lo aprende también de eso, de Nazir Nizro, como hizo Barpeda? Amarleja te va a decir, Haule Drasha, dice, no, todas esas veces que aparece la palabra Nazir o Nizro, se utilizan para hacer una Drasha, para dar una explicación sobre algún tema del Nazir, y entonces no cuentan como 29 en total, sino que algunas sirven para hacer Drashot, las resto. Share Lomdim, Mimena, nosotros aprendemos de estas palabras Nazir y Nizro. Menaim, Miyaim, Shehar y Azir. Es decir, del vino y del Shehar se tiene que apartar. ¿Para qué? Para prohibirle tanto el vino de Mizvah como el vino opcional. Ya habíamos visto que el vino de Mizvah es el vino que él había jurado que iba a beber vino y ahora se hizo Nazir. O Kiafil Indor Neder Nazir Le Hazir nos viene a enseñar Shenezirut Hala Nezirut. Es decir, que también si una persona tomó sobre sí Nezirut y vuelve a tomar Nezirut, tiene doblemente Nezirut. Es decir, que una Nezirut se puede sumar sobre otra Nezirut. Entonces, por eso no enseña así Rab Matna. Dice, hay algunas veces que la palabra Nazir o Yazir, etcétera, en alguna de sus conjugaciones, de sus declinaciones, está utilizada para hacer una derashá. Y entonces yo no la puedo contar dentro de las 29 veces que dice Barpeda. Dice Ubarpeda y Barpeda, ¿sí? Entonces, ¿cómo él hace con estas palabras Nazir o Nizro que están utilizadas para alguna derashá? Dice, Amar leja, ¿qué te va a decir? Lekajad minehon de la drasha. Vejien ejad, ¿acaso no hay una de todas ellas que no se utiliza para hacer una derashá? Ela, ni de ahu le miniana kulehu, nami le miniana. Igual que esa que no se utiliza para la derashá, yo la cuento, también cuento las otras. Y entonces me da igual que se utilice para una derashá, sirven para una cosa y para la otra. Pregunta la Gemara sobre la arpeda. Tnan se enseñó una Mishnah. Stam Nezirut Shoshim Yom. Ah, pero lo dijo claramente la Mishnah. La Nezirut por sí sola son 30 días. El Bishlama de Rab Matna Nija. Dice, según el punto de vista de Rab Matna, entra muy bien, porque Rab Matna que explicó que son 30 días. Yiye, la palabra Yiye vale 30, son 30 días. Pero Barpeda dijo que son 29. Era de Barpeda, Kashat, es una dificultad. Dice, amarle Barpeda te va a decir, hay de Ika Yom Tlatin, de Megaleach, Umevi Korbanota. Dice, no, yo cuento el día 30, que es el día en el cual se corta el pelo y trae sus ofrendas. Y 29 de Nezirut, ¿sí? Y el día 30, cuando va a traer su ofrenda, a eso se refiere. Pero 29 en los cuales se guarda de todo. Mushumahi Tanash Loshim, y por eso enseña la Mishnah que son 30. 29 de Nazir y el día 30 en el cual trae sus ofrendas. Ahora, pregúntale a Gemara sobre la arpeda nuevamente. Tnan se enseñó en la Mishnah más adelante. Mishamar Harin Nazir, una persona que dijo voy a ser Nazir. Megaleach Yom Shoshim Behad, se corta el pelo el día 31. Bishlama le Rab Matna, según el punto de vista de Rab Matna que dijo que eran 30 días, Nija, va muy bien. Era le Barpeda, pero para Barpeda, Kashia es una dificultad. Amarleja Barpeda, ¿qué te va a decir Barpeda? Ema Sefa, fíjate lo que dice al final de esa Mishnah. Dice, Imgilach Yom Shoshim Yalza, que si se cortó el pelo el día 30, cumplió. Ela, entonces concluye la cámara y dice, Ela Sefa, Mesayale, el final de la Mishnah le trae un apoyo a la opinión de Barpeda.
que la Nezirut son 29 días y el día 30 se corta el pelo. De Resha, pero al principio, ¿sí? Que dijo la Mishnah que se corta el pelo el día 31, era Gezerat Chachamim, Shehaomer Stam Haren Nazir, Naase Omer, Shelemin, es decir, que la persona que dijo solamente voy a hacer Nazir, entonces es como que dijo, me voy a hacer Nazir 30 días enteros. Y entonces ahí tiene que cortarse el pelo el día 31. ¿Pero por qué? Por decreto de los sabios, no por ley de la Torah a priori. Oye, pregunta la Gemara sobre Rav Matna de esa misma Mishnah. Ule Rav Matna, Kashya Sefa. Ah, pero para Rav Matna ahora, que dijo que eran 30 días, es un problema al final de la Mishnah. ¿Por qué? Porque dijo que si se cortó el día 30, cumplió. Kasabar, Mixata, Yom Kekuló. Dice, no, Rav Matna se va a apoyar en el principio que nos dice en la Halajá, que un poquito del día es como todo el día. Si ya pasó una hora del día 30, ya está. Ya se puede cortar el pelo en el día 30. Pero a priori que se lo corta el día 31. Pregunta la Gemara Oda al Rav Matna. Otra pregunta sobre Rav Matna. Tnan, te enseñó una Mishnah. El que dijo, haré Nazir Shoshim Yom. Voy a hacer Nazir durante 30 días. Im Gilach Yom Sheloshim. Si se cortó el pelo el día 30, lo Yatzano cumplió. Entonces tenemos un problema para Rav Matna. ¿Por qué? Porque si tú me dices que un poco del día es como el día entero, entonces también, aunque dijo 30 días, pasó un poquito el día 30, es como si ya cumplió todo el día 30 y se podría cortar el pelo. Entonces, ¿qué te va a responder la Gemara? Dice, Beomer Shelemin, es decir, 30 días enteros. Y son 30 días enteros, entonces tiene que esperar hasta el día 31, y si se corta el día 30 no vale. Pero si dijo solamente 30 días, están sin decir nada más, un poquito del día 30 ya se considera como todo el día 30. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar nuestro DAF de hoy. ¿Sí? Mañana continuaremos con esta discusión acerca de Stam Nezirut. Que tengamos Shavua Tov Umevorach, Hizku Veinzu.